Hola, ¿qué tal? Vamos a hablarles acerca del tiempo cuántico. Es el escenario más increíble y fabuloso de todos, con los fenómenos más extraños y más sorprendentes. Vamos a empezar hablando de los agujeros negros, que es como la combinación sobre la teoría de la relatividad general que ya tratamos en el video pasado y esto, porque es algo muy especulativo, pero vamos a tratarlo como si fueran puertas a otros mundos y a otras líneas temporales. Porque realmente ese es el tema que nos importa ahora, las diferentes dimensiones, los diferentes mundos, las diferentes posibilidades. Eso trata la cuántica, las posibilidades de que algo exista. Sí, y esa parte no solamente la podemos abordar desde la cuántica, sino pues en temas que ahorita ya veremos en filosofía. Ya subimos el cuestionario, así que ahí ya lo pueden ir contestando, lo pueden ir checando. Así que pues empecemos con la primera interrogante el primer tema a tocar en este video, que es agujeros negros. Bueno, para empezar hay que entender, ya tratamos en el video pasado que un agujero negro es una región en el espacio-tiempo que tiene suficiente gravedad como para distorsionarlo, pero lo distorsiona a tal punto que puede romperse en otro extremo, y ese otro extremo puede estar en otra realidad, o en otro tiempo, o en otra dimensión. No importa, pero el punto es que en ese momento se crea un agujero blanco, que daría forma a un agujero de gusano, que es una manera especulativa de viajar en el tiempo. Pero una vez que aceptamos que hay diferentes universos, vamos a tratar lo siguiente, el tiempo como dimensión. ¿Qué es una dimensión? O sea, tenemos alto, ancho y profundidad, tenemos muchas cosas, pero el tiempo como una dimensión, ¿cómo se entiende eso? Las dimensiones son algo complicado de entender porque pueden ser hasta 11, pero puedes viajar entre ellas y puedes tener diferentes combinaciones de ellas, y la cuántica trata sobre las posibilidades que existen en cada una. Sí, de hecho, pues a través de esto ya lo estábamos comentando, y que es un poco complicado definir qué es una dimensión, pero podría ser una de las características mismas del espacio. Pero ahí también no abarcaríamos ciertas cosas. Entonces, dejémonos un poco con esa definición. Entonces, aquí lo interesante es que si llegáramos en un punto en el que tuviéramos el tiempo como una dimensión, podríamos abarcarlo en una materia física, es decir, caminar hacia el futuro o caminar hacia el pasado. Pero para poder llegar a eso es algo muy complicado. Ahorita solamente estamos sujetos a ella, pero no estamos dominándola o no somos capaces de transportarnos en ella. Una de las preguntas más interesantes de hecho es esa, ¿por qué no podemos movernos a través del tiempo como lo hacemos a través de todo el espacio que vemos? ¿Por qué la dimensión del tiempo tiene que ser simplemente hacia una dirección? Bueno, eso tiene que ver con la entropía, que ya tratamos también de una manera muy breve en el primer capítulo, pero la dirección del tiempo sigue eso, el desorden. Entonces, la dimensión le da otro aspecto, porque entonces ahora la expansión del espacio-tiempo tiene que ver con el flujo del tiempo. Si se expande el espacio, se expande el tiempo, pero es una cosa muy complicada de entender, porque un agujero negro es una región del espacio donde el tiempo y el espacio se comprimen, se paran, se detienen, y entonces puede ser la puerta a algo más, a otro universo, y ese es el siguiente tema, los universos paralelos. Y en esto es totalmente una volada de cabeza, porque hay tantos universos como posibilidades existan. O sea, pueden ser infinitos. Puede haber uno en el que no grabemos este video, o en el que lo grabemos 2 veces y lo subamos como 4, y entonces somos 20, pero hay tantas posibilidades como ustedes quieran. Todo puede ser prácticamente posible, solamente que no podemos verlo. Una de las maneras en que la ciencia es que se pueda comprobar, pero ¿cómo compruebas una realidad diferente si no entiendes en principio cuál es la tuya? Sí, es algo muy complicado, digamos, ya incluso en el agujero negro. En ese momento en que la gravedad está a un punto máximo, pues es ya pues es casi imposible poder moverse ahí. Entonces ya partimos desde eso, pero es algo muy chistoso que podamos tomar la película que nos encanta de Interestelar. Pero esto que nos lleva, que sí tenemos las dimensiones, las podemos ver como libros, si lo quieren llamar así, o digamos que capas. Entonces lo único que no está dentro de esas dimensiones, lo que las atraviesa, es la gravedad. Entonces justamente ahí está la respuesta para las cosas. Sin embargo, pues para poder hacer eso todavía nos falta mucho tiempo. Y respecto a los universos paralelos, ahorita ya él hablará un poco más de lo que es el inflatón, que es una de las cosas de la cual parte pues este fundamento para los universos paralelos. Sin embargo, si lo vemos desde la parte filosófica, podemos tomar el ejemplo de Helio Maligno de Descartes, o de Descartes, como le quieran llamar. Sí. En el cual, pues, la realidad en la cual tú estás viviendo, en el espacio en el que tú estás
es una ilusión, es un engaño que te hace un genio maligno para hacer creer que tú estás haciendo estas cosas, que tú estás viendo las cosas como son o que te estás desenvolviendo de la forma en que tú quieres. Entonces, a esto lo podríamos llamar conciencia de cierta forma, o el inconsciente, la cual manipula estas cosas. Entonces, si lo vemos desde esta parte, como es que nosotros sabemos que esta es la única realidad, sería un poco egoísta, como ya hemos dicho varias veces, asumir ciertas cosas, pero podemos guiarnos sobre eso. Que un genio maligno nos controla. Pero bueno, tenemos que tratar esto de los campos, porque esto tiene mucha necesidad para hablar sobre el inflatón y por qué pueden existir otros universos. Bueno, un campo es una región del espacio delimitada por tus mediciones, si lo quieres ver así, donde cada punto en ese espacio tiene una medida, tiene propiedades. Por ejemplo, el campo de la temperatura, el campo termodinámico, podemos verlo como que en tu habitación cada punto tiene una diferente temperatura, y si tú mides, no importa en qué punto, puedes tener una variación. Entonces eso mismo, un campo cuántico mete este campo con propiedades de cada partícula en un espacio delimitado. Entonces cada partícula tiene un estado definido, o sea, un movimiento, un momento, tiene algo, pero es definido. Entonces esto del campo del inflatón es una especie de campo que existía antes del espacio y el tiempo, que tenía algo que se llama falso vacío. Es simplemente como creer que algo no tiene energía, pero en realidad sí la tiene, porque hay fluctuaciones cuánticas, que es energía. Entonces imaginen que un poco de esa energía hizo temblar una red, una telaraña, que es el campo. Sí. Y entonces, como sabemos con Einstein que es igual a mc al cuadrado, o sea que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, sabemos que la energía puede ser masa. Entonces esa energía de la fluctuación cuántica en el campo del inflatón provocó una expansión, provocó que esa energía que se produjo se condujera a masa. Entonces empezó a inflar el universo. Pero si ocurrió una vez y en esa telaraña del inflatón, ¿por qué no puede ocurrir más veces? Entonces ahora tenemos universos burbuja, universos que no podemos ver porque su luz están tan lejos que su luz no nos llega, porque la velocidad de la luz es limitada. Así como él y yo estamos a nanosegundos de distancia, esos universos están a tal distancia que nunca van a llegar, nunca los podremos ver, pero hay otras maneras quizás de llegar, como los agujeros negros. Pueden ser conexiones entre estos universos, dado que la gravedad, como bien dice Rafa, puede tocar otras realidades. Puede llevarnos hasta ellos, puede llevarnos hasta otro universo, quién sabe, es una posibilidad. Pero el punto es que si el universo se creó de esa manera, ¿por qué no pueden crearse más? Entonces tenemos universos paralelos, ya no solo en otra realidad, sino en la misma. Entonces crean universos paralelos dentro de una misma realidad, y entonces tienes ahora universos dentro de una realidad y realidades diferentes que tienen sus propios universos paralelos. Entonces tienes un mega universo. Es decir, no sé, más fácil todavía de entender. No sé, pongamos un ejemplo de una servilleta o algo. Un globo creo que es el mejor ejemplo. Lo tenemos aquí, y a partir de las pequeñas fluctuaciones que se empezaron a dar dentro de que fue antes de cualquier cosa, empezaron a surgir las demás cosas, los demás universos, las demás realidades. Entonces, a partir de esta idea, que ya es más aterrizada, sin tantas definiciones de los grandes científicos que ya hemos comentado, que saben hablar muy bien. Pero a partir de eso es que si surgió una vez la cantidad necesaria de energía para poder crear un universo, ¿por qué no surge otra vez? Y a eso nos vamos. Si lo vemos ya desde una parte más filosófica, nos vamos a lo más fácil, a lo que en primera instancia dijo Aristóteles. Por la simple lógica, si estamos en una realidad en la cual vemos que todo está en movimiento, que todo se encuentra en constante movimiento, y de hecho, como nota curiosa, por eso toman los budistas el porque el cuando están meditando es aceptar que hay una vibración constante en el mundo y unirte con ello. Si no, pues que me corrijan. Para eso estamos. Pero si todo está en movimiento, cada una de las cosas se fue consecutivamente imprimiendo este movimiento. Entonces, ¿cuál fue el primero que comenzó con este? Entonces, de ahí tenemos el inflatón. Esa es una de las partes. Pero ya regresando a esto, ¿por qué complica las cosas de los tiempos? ¿Por qué? Es algo muy intenso en esto. Sí, para aterrizarlo y meterlo en el tema, y para que vean que no nos estamos desviando. Claro, ¿por qué lo hace? Porque un diferente universo y una diferente realidad también implica un diferente tiempo.
Eso es a lo que nos referimos con líneas temporales. Un universo paralelo puede tener una línea temporal completamente distinta. Y entonces una solución para la paradoja de los abuelos es esa. Porque si tú matas a tu abuelo, realmente no fue tu abuelo, sino es un abuelo de una realidad diferente. Entonces al matarlo, el tú que se supone que podría haber existido en ese universo no existe. Porque realmente tú no partes de ese universo, no perteneces a todo ese universo. Ese abuelo no es tu abuelo, es un abuelo versión B, por así decirlo. Es el abuelo del universo 20 y tú eres del 19. Entonces tu universo no se afecta, está sin ti, pero en el universo al que tú llegas es una línea temporal diferente y se modifica. Son como las vías de un tren. En el momento en que tú haces cualquier acción, vas cambiando las vías. Y si haces algo que pueda llegar a cambiarlo en profundidad, simplemente sigues otra vía que no es la misma desde la que partiste. Entonces por eso esto se afecta, porque tienes muchos tiempos, muchas realidades, y ya no solo depende de cada observador, sino de que un universo entero se puede considerar un observador, un tiempo para cada universo. Entonces incluso esto ya lo podemos ir aterrizando con otra de las cosas que decíamos que, o sea, incluso ahorita las cosas que ya tenemos como leyes, que ya tenemos como fundamentos, que no van a cambiar en ningún momento, eso incluso es una perspectiva subjetiva. ¿Por qué? Porque los fenómenos que encontramos dentro de nuestro universo son de esta forma, pero nos estamos sujetando al universo. Entonces, desde esta perspectiva podría continuar siendo subjetivo, dependiente del observador, en este caso del marco de referencia que sería el universo, ya hablando más bonito. Pero entonces el tiempo aquí surge como algo tan fundamental. ¿Por qué? Porque es el límite en el cual se van a estar desarrollando estos sucesos, es el parámetro para esto. Entonces nos conduce al siguiente punto, sí, donde unimos las dos ideas, tanto filosófica como aterradoramente científica. ¿Por qué? Porque tenemos, de mi parte, tenemos el universo holográfico, y bueno, con la parte de Rafa tenemos el Topus Uranus. Sí, espera. Entonces, bueno, con lo del universo holográfico tenemos una serie de premisas, de axiomas, que dicen que el universo puede ser constituido o explicado a través de leyes matemáticas. ¿Por qué? Porque todas las matemáticas encajan también con los fenómenos. Quizás, y solo quizás, porque todo es un programa de computadora. Es en un medio cúbico, digámoslo así, un simple código de computadora. Un código de computadora es el universo, un holograma, porque realmente las matemáticas simplemente son explicaciones de ese código. Y si tú llevas las matemáticas a un nivel muy extraordinario, quizás esos son los agujeros negros, una falla del programa. Eso es lo que el universo es un holograma que tiene fallas, y puedes llegar a descubrirlo. Fallas en el programa para entender que no es nada más que el programa de computadora de un adolescente. Sí, entonces, por la razón por la que decía que esperaba era porque es primero más fácil verlo desde esa perspectiva en la que tenemos pues relativamente algo más palpable para poder abordar algo que pues la mayoría de las personas ya conocen. Todos, o al menos la mayoría, conocemos a Platón. Habla del Topus Uranus. Al menos he escuchado hablar de eso. Sí. Entonces, este Topus Uranus es donde se encuentran las ideas, la esencia de una idea. Es decir, si tenemos una computadora, una chamarra, una silla, que es el ejemplo más típico, eso ya es algo que se aterrizó aquí, que ya tiene ciertas características, pero no es la silla como tal, sino la esencia misma de eso, de lo que es ya esa estructura, se encuentra en otro lugar llamado Topus Uranus. Entonces, sigamos esto en lo que menciona Mau. Seguimos en lo mismo de que se encuentra lo que realmente es en un lugar, y lo que nosotros tenemos, lo que nosotros experimentamos, es solamente el reflejo de eso, es un holograma, por decirlo de esa forma, y nosotros nunca vamos a tener una empiria directa con esos objetos, con la substancia, con la esencia de esa idea. Vamos a estar solamente varados en otro lugar. En un universo que se refleja. Sí. Y de hecho hay una cantidad de experimentos que prueban eso, que ya surge el holograma mismo de la Tierra y ahí puede haber interacciones, pero... Es algo muy extraño. Incluso para lo de los universos paralelos, tiene una prueba con el fondo cósmico de microondas. Hay una región, bueno, es que prácticamente tiene que ser uniforme. Entonces toda la temperatura
debe de ser la misma, pero hay variaciones, se llaman acitropías. Es una manera loca de decir diferencia. Ya saben los científicos. Entonces, el punto es que hay un lugar muy frío, pero ¿por qué? Una de las explicaciones puede ser que, digamos, un universo burbuja, tenemos el universo burbuja 1, que es el nuestro, y el 2, puede ser que hayan chocado en algún momento, universo chocando, ¿entienden eso? Los universos colisionan. Entonces chocó y se llevó parte de la materia que estaba en ese agujero. Entonces dejó un agujero térmico como prueba de que algo puede estar chocando. Y quién sabe, puede ser la prueba de que nuestros instrumentos no sirven o de que hay universos paralelos. Sí, entonces, uno no sabe. Sí, todo esto, y es relativo, es muy relativo a pesar de que lo hablamos así, aunque ya estemos hablando de cuántica, es muy, muy relativo. Pero esto ya también ya nos llega a la siguiente pregunta, que eso ya también es algo más mi competencia, que pues es algo que todos conocemos y que es, de hecho es por la razón porque nos damos cuenta como tal de que existe el tiempo. Pero la pregunta es, ¿por qué surge la preocupación del tiempo? Yo quiero empezar con ese tema porque en un principio nosotros, y también es algo chistoso que también no olvidemos, pero en un principio nosotros no tenemos conciencia de que están pasando las cosas si no conocemos que los sucesos son diferentes. ¿Pero por qué son diferentes? Si todo sigue una misma línea y un mismo proceso, no va a importar, no existe el tiempo. Pero si conocemos que en un momento va a cambiar, a esto le llamamos ya un fallecimiento, una muerte, que el tiempo mismo va a dejar de existir para una persona. Para una persona, no, porque ya hablamos que el tiempo va a continuar, pero para una persona es ahí cuando te empiezas a cuestionar que existe bien el tiempo, porque hay un cambio, pero no solamente de que estás creciendo, de que pues te pueda salir barba, de que puedas crecer, sino realmente donde ya hay un cambio más radical, en el que deja de existir una persona, deja de moverse, deja de pues estar todo su cuerpo. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva ya más natural, eso es lo que te puede guiar hacia preocuparte por el tiempo, además de que están las estaciones y el día y la noche, pero si realmente ves que hay un cambio como ese, ¿por qué no preocuparte por el tiempo? La preocupación del tiempo surge por la conciencia de su final. Sí. Es increíble pensarlo. Digo, también desde mi perspectiva, la preocupación del tiempo surgió pues porque me interesa saber por qué cambian las cosas. Y es algo extraño porque vienen preguntas como ¿de dónde surgió y a dónde va? ¿Y mi tiempo se va a acabar o podré seguir consciente? El punto de la preocupación es ese, entender el cambio. Pero ¿cómo entiendes? Y cuando te haces consciente de tu propia muerte, de que tu tiempo se acaba. Y ahí es donde empieza a ponerse preocupante el asunto, que no tiene segundos infinitos. Sí, y es algo muy, muy divertido, muy simpático, porque una de las razones por las que nosotros sabemos que pasa el tiempo, pero relativamente, es porque cuando uno realmente se fija en el pasar del tiempo, es cuando se hace más largo. O se hace más corto, dependiendo. Si tú estás en un lugar en el cual no quieres estar, te fijas más en el paso del tiempo. Entonces empieza a ser más largo. Pero si tú quieres que no acabe, pues es al contrario, empieza a ir más rápido. Sí. Relatividad, bueno, en un concepto psicológico, pero es algo muy fundamental pensar en la preocupación del tiempo, porque por eso es que nos sentamos aquí, porque nos preocupa. Y para tratarlo a mayor profundidad utilizamos herramientas como la ciencia, la relatividad y en este caso la cuántica, que estamos a punto de definir algunos conceptos más importantes dentro de esta misma. Pero vamos con el siguiente punto, que es el tiempo existencial y el tiempo del mundo. Igual, esto esto también es materia de filosofía más que de física. También lo puedo abordar, pero digamos que esta pregunta va más enfocada hacia la filosofía. Esto habla de que el tiempo existencial es el cual tú eres inherente, el cual es dependiente y que hace que tus mismos organismos, que todo tu aparato orgánico evolucione. Es decir, creces, te reproduces, etc. Pero que haya estos cambios. Sin embargo, el del mundo, aunque pues, el mismo término lo limita, se refiere ya a una variante que es constante. Es decir, que ciertamente tenemos los individuales, los que cada persona posee y de los cuales es dependiente, por lo que vamos a morir. Pero el del mundo es este mismo que te dice que a pesar de que vas a morir, el tiempo va a seguir girando. El mundo va a seguir girando, todo va a seguir en su mismo proceso
y A pesar tú no de que tú importas. no estás consciente. Básicamente es eso. El terror cósmico, como diría H.P. Lovecraft. Sí, pero aquí, si ya lo transportamos a lo que estábamos hablando de física, a pesar de que tenemos diferentes marcos referenciales, debe de existir uno que sea constante. Es decir, incluso en el mundo, este podría ser un marco de referencia y ser dependiente a qué, a uno que sea constante, del cual nosotros no conocemos, e incluso algo que es muy importante preguntarse, que eso para eso yo estoy. Ciertamente creemos que lo vamos a encontrar, pero si nos preguntamos algo primero, ¿es nosotros somos capaces de percibir ese tiempo? Ahí se va complicando. Ajá. Si nosotros, es como si nosotros como personas que somos limitadas por la muerte, por nuestra capacidad racional, por nuestro cuerpo, ¿cómo es que podríamos conocer o crear a un ente que sea pues carente de todas estas características? Es decir, que no muera, que sea pues, inmortal, eterno, que sea omnipotente, omnipresente, pero no me refiero a un Dios en particular, sino en general, incluso en la física, a ese primer movimiento. Si nosotros no somos capaces de observarlo, de entenderlo, ¿cómo es que lo estamos buscando? Entonces, eso es algo muy importante. Sí, algo muy importante en esto es conocer sobre, bueno, para empezar la relatividad, pues ya nos explica que ningún marco de referencia es importante, por decirlo de alguna manera, pero tiene que ser relativo a algo. Einstein pensó en esto y dijo, bueno, lo único que puedo tomar como constante es aquello que no cambia. Entonces, ¿qué es lo que no cambia? Entonces Einstein dijo, bueno, la luz, su velocidad en el vacío es constante, entonces es un tope, un límite, y entonces si tomas ese límite como referencia de un movimiento, su velocidad es constante, entonces no tiene una aceleración como tal, entonces es prácticamente tomado en reposo, porque no puede acelerar ni frenar, entonces nunca te vas a dar cuenta parado encima si estás muy rápido o no, simplemente no sabrías si te estás moviendo o no, porque es un sistema de referencia inercial, entonces al estar parado encima de un rayo de luz, como lo imaginó Einstein, las cosas se difuminaban y el tiempo se para. Entonces es algo sobre lo que te puedes referir para el tiempo, porque con base en la luz puedes tener un marco de referencia especial. Entonces esto nos llega a un tema un poco más descabellado, que es la cuántica, y vamos a tratar el siguiente punto, que es la función de onda. La función de onda es lo que permite los universos paralelos, por así decirlo. Vamos a explicarlo de una forma breve porque en serio es un concepto muy complicado. Sí, la función que no se aburran. La función de onda simplemente es el estado de algo. La función de la onda de mi partícula, digámoslo. Si yo no la veo, puede estar haciendo cualquier cosa. Los electrones, los átomos pueden estar configurando cualquier cosa en este momento detrás de la pantalla. Sí. Incluso, o sea, yo puedo estar hablándole a personas, pero ¿qué tal si son dragones? ¿Qué tal si es esto? ¿Qué tal si es un duende? No sabes, realmente la configuración simplemente se obtiene al observar. Y aquí es un cambio total de fundamentos. Declaramos que el observador no es importante, pero ¿por qué las cosas cambian al ser observadas? Entonces el observador también tiene una importancia. Pero entonces la función de onda, cuando decae, el decaimiento de función de onda es lo que permite varios estados. Porque digamos que tenemos una partícula y tiene un estado 1 y un estado 0. El estado 1 y el 0 se van intercalando. Es como si Rafa y yo en este momento fuéramos Rafa Mau y estuviéramos superpuestos. Y hasta que alguien observe, él sería Rafa y yo sería Mau. Entonces eso pasa. En algún universo, en el nuestro, nos configuramos como dos. Pero ¿qué tal si en otro somos una misma persona? ¿Qué tal si un estado se combina? ¿Qué tal si en un universo solo existo yo o solo existe él? Entonces, una decisión que tomes hace que la función decaiga y se creen dos caminos. Uno donde una elección es la que tomaste y otro donde es la que no tomaste. Y pueden ser 1000, pueden ser 1.000.000, pueden ser infinitas posibilidades, dando paso a que todo exista, a que los universos existan. Un universo paralelo donde yo estoy moviendo mi mano izquierda y no mi derecha. ¿Entiendes? Cada decisión que tomas crea un universo diferente. Y eso es la función cuando decae la función de onda. Sí. Y dicho de esto, también podemos tomar un poco de la filosofía que igual se podría, que se puede relacionar con Descartes. Sin embargo, no queremos abundar más en esto, sino el ejemplo como tal. Aquí hablamos de que si nosotros nos encontramos en un lugar como aquí, o lo que ya mencionó, o no sé, vas a abrir la puerta de tu casa cuando tocan. Las posibilidades son infinitas. Puede existir atrás de esa puerta
un duende que esté tocando la puerta. La probabilidad te lo dice. Puede haber un dragón, puede haber una serpiente, puede haber... O nada. No sé, o nada, también es una de las razones. O una manzana hablante gigante, no sé. Entonces, digamos que ciertamente hay posibilidades. Uno va a saber, no, pues es mi compañero que me vino a tocar o algo, pero esas posibilidades existen y se pueden materializar. Sin embargo, no se materializan hasta que tú interactúas con esta puerta. Entonces, hasta que tú abres la puerta vas a darte cuenta de que no hay nada. Entonces, a lo que voy es que si ahorita una de las personas que esté observando tiene una puerta cerca o está atrás, es más fácil atrás. De lo que no estás observando, puede que atrás de ti haya un duende o un dragón. O Einstein. O Einstein. Eso ya también podría ser. Sí, o podríamos estar nosotros atrás de ustedes, pero ¿Quién sabe? la posibilidad existe. La probabilidad de que algo pase, aunque sea mínima, es posible. Aunque sea en un trillón, puede pasar en un trillón de años. Simplemente tienes que tener el tiempo suficiente para que suceda. Exacto, y entonces en esto también vivimos engañados, porque las cosas pueden suceder, sin embargo, hasta que tú ya interactúas, hasta que tienes una empiria con estas cosas, ya ves que no son así. Y aquí está una de las puertas principales, uno de los siguientes temas, que puede ser la libertad. El libre albedrío aquí se explota porque nada está definido, todo es probable y la elección depende de ti. No está determinado, el universo no es determinista y ese es el problema con el que lidió Einstein. Él quería tener una teoría, la teoría del todo, que en algún momento hablaremos de ella, que quería unificar las ciencias para tener una sola ecuación que pueda describirlo todo, que todo sea determinado. Pero la física cuántica llegó y le dijo, no, realmente es simplemente probable. Nada está determinado. Sí, pero llegan personas como Séneca que te dicen, no, oye, ¿qué crees? Hay un determinismo puro. Hay otras personas como Sartre que creen en una libertad absoluta. También está Heidegger, pero eso ya lo abarcaremos ahí, dejémoslo ahorita. Entonces, aquí vamos con los dos últimos puntos. Uno, la naturaleza del tiempo, que lo podemos tratar de las dos maneras muy profundamente. Porque la naturaleza del tiempo en física puede ser simplemente para tener algo que medir, para establecer la medida entre el punto A y el punto B y cómo cambió, pero también puede ser una dimensión, puede ser magnitud o dimensión, como tú lo veas, pero el punto es que a una escala micrométrica, a una escala muy pequeña, entiendan la expansión. La expansión dices, bueno, se expande el universo, es fácil entenderlo, pero cuando lo llevas a una longitud como la longitud de Planck, que es lo más pequeño que puede haber entre un punto y otro, ¿cómo sucede? ¿Qué sucede en ese punto? Cuando se expande el espacio-tiempo, ¿cómo creas segundos? ¿Cómo creas kilómetros? ¿Cómo creas metros? Entonces el tiempo y su naturaleza permanecen en misterio, pero nos estamos acercando más, porque puede ser, y solo puede ser que sea una simple percepción biológica. Puede ser que más allá no haya nada, y simplemente sea una percepción biológica que nos atañe por la muerte. Sí. Un simple momento de preocupación por algo que quizás ni siquiera existe. La naturaleza del tiempo permanece desconocida. Sí, porque puede ser lo mismo, un genio maligno que te engaña. Puede que nosotros nos engañemos para dar respuestas a cosas que sabemos que no las tienen, pero que es más fácil digerir esas cosas. Pero igual en filosofía tiene dos ramas de las cuales tú puedes tomar el tiempo de su naturaleza. La primera sería, como ya mencionaste tú, pero que también lo abordan aquí, en específico Immanuel Kant, que te menciona que solamente es algo mental, algo de la función cognitiva, si lo podemos poner ya algo más fácil, de la cual solamente surge, ¿para qué? Para que le des una sucesión a los hechos y puedas tú clasificarlos, simplemente, no hay otra razón. Y hay otra que también parte de esto, que puede que no solamente dependa de nosotros, no es inherente a nosotros, sino que es algo más que no está dentro de nosotros para que nosotros podamos existir. Entonces es algo muy divertido ya. Y pues llegamos con las conclusiones de este tema, de estos 3 grandiosos episodios del tiempo. Primero tratamos a la clásica con Newton y el movimiento, que el tiempo es perpetuo, que es algo consistente en todo y absoluto. Newton veía en hombros de gigantes, Einstein veía encima de rayos de luz. En esta cuántica la gente pues realmente no está segura de ver, ese es el problema, pero
debemos de recordar que más allá de las explicaciones científicas y más allá de lo cuántico, relativo y todo, tenemos en común algo, que aquí los efectos son casi imperceptibles y todos tenemos el mismo tiempo. Y debemos apreciar el hecho de tenerlo, porque nos permite asombrarnos y descubrir. Sí, al fin, aunque se nos vaya a terminar y se vaya de nuestras manos como el agua, pues hay que disfrutarlo. ¿Y por qué no disfrutarlo viendo un video como este? Y debemos recordar que el tiempo se va a acabar y que eso es lo que le da una especie de maravilla más a la vida, porque... Exacto, porque realmente la cuántica, al no determinar nada, te dice que no hay un propósito exacto por el que exista todo, simplemente fue un pequeño accidente. Entonces, si no hay un propósito tal cual, ¿por qué no darle el que tú quieras? Puede ser esperar al amor de tu vida durante 30 años, puede ser vivir, puede ser no trabajar, puede ser comer, puede ser morir de hambre. El propósito que tú elijas realmente no está ni bien ni mal, porque no está nada determinado. Así que lo que quieras hacer con tu tiempo, aprovéchalo. Pero recuerda que pasaron 13.8 billones de años para que tú pudieras estar aquí y comprenderlo. Sí. Tú piensas y tú sabes en qué vas a usar tus habilidades mentales. Si para pensar un rato sobre la naturaleza del tiempo o para desperdiciarlo un poco más. En cosas que pues ya sabrán cómo desperdiciarlo. Pero pues básicamente es esto, va a ser todo por ahora del tiempo. Si quieren ya después podremos seguir abarcando alguno de los temas en particular, ya sería cuestión de que ustedes nos digan. Pero ahorita ya tenemos en mente el siguiente video, la próxima semana, pero qué mejor que va a estar nosotros sobre todo, pero va a ser increíble, va a estar muy genial. Sí, aquí nosotros ya nos estamos cuestionando muchas cosas con la cuestión del tiempo, que tal vez puedas verla un poco ajeno a ti, pero ya cuando hablamos de libertad, de realidad, de vida en otros planetas, de la luz en sí misma, de los efectos de los agujeros negros, de la existencia, de las estructuras del universo, pero los dejaremos con eso. Recuerden en dejar sus likes y en suscribirse. Y pues acá se van a suscribir. Así que tenemos un video ahí. Entonces, eso es todo por esta vez. Eso es todo en el tiempo. Sigan disfrutando, cuiden sus relojes y piensen en un universo paralelo que les gustaría. Piensen en cómo sería un mundo completo y lleno de perros. Solo piensen en eso. Y eso es todo por ahora. Sí, y esto es Entre Estrellas.